Crear un método que sume las notas no promocionadas. Crear un método para buscar un estudiante y un método que reciba el LU de un estudiante para eliminarlo. Bien, ya nos falta poco ya. Crear un método para buscar un estudiante. Entonces tendríamos que buscar a un estudiante. Hay varias formas de buscar. Bien, vamos a crear ese método para buscar. ¿Sí? Como no te dice por qué hay que buscar, bueno, vamos a buscar por el LU, por ejemplo. Que es lo que identifica a cada uno de los estudiantes, es como si fuera el DNI. Entonces voy a crear aquí en el gestor un método public static que diga public static que sea un buscar, ¿no? Bueno, vamos a ponerle void. ¿Sí? Un void. Y aquí vamos a decir buscar buscar por LU. Por LU. Y aquí como parámetro, o sea, como parámetro que pase un LU, ¿sí? Que sea de tipo entero, LU. LU bus le vamos a poner. Bien, entonces aquí le vamos a pasar un LU y aquí adentro tendremos que hacer algo para buscar dentro de la lista de estudiantes. ¿Sí? Bien, ¿cómo podríamos hacerlo? Una de las formas, como vos tenés tu lista de estudiantes, lo que vamos a hacer, por ejemplo, yo quiero buscar el que tiene 101, entonces te va a devolver a todo este estudiante. Podríamos crear una variable auxiliar que va a ser de tipo estudiante, porque si vos buscas un estudiante te devuelve todo un estudiante, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a decir estudiante, que va a ser el estudiante sí. O estudiante lo vamos a poner. Estudiante y lo vamos a decir que va a ser nulo al principio. Este objeto, esta variable, es un estudiante pero nulo, o sea, vacío, no tiene nada. En esta variable vamos a cargar al estudiante que encontremos. Yo busco este al 102, bueno, me devuelve este. Y lo guardo en esta variable que se llama estudiante. O estudiante bus le vamos a poner también. Ahí está, para que se entienda. En esta variable vamos a guardar el resultado de la búsqueda. Primero es nulo porque yo no lo encontré, digamos. Vamos a asimilar eso. Luego, lo que vamos a hacer es un for. Un for each. ¿Sí? Vamos a decir de la lista, acá sería la lista de estudiantes, ¿sí? La lista que tiene todos los estudiantes. Y que cada estudiante sea una E. ¿Sí? Vamos a decir, vamos a poner bien, aquí. De la lista de estudiantes. Vamos a buscar por este LU que me mandaron. Entonces voy a decir sí. Así que si ese estudiante punto, si vamos a conseguir su LU y le vamos a decir si ese LU es igual a qué, al LU que me mandaron como dato. Si es igual, ¿qué pasa? Ese es el estudiante que estoy buscando, entonces ¿dónde lo voy a guardar? En la variable estudiante bus. Entonces estudiante bus le voy a asignar ¿a quién? A todo el estudiante. No quiero solamente su LU, quiero, por ejemplo, si ustedes copiarían esto aquí, no quiero su LU del estudiante, quiero a todo el estudiante, entonces sería E. Que esa E se haga una copia de ese estudiante en esta variable. Bien, y listo, ya tenés, ya buscaste por el LU. Vos podés buscar por otra cosa, por nombre, lo que sea, pero por el LU estaría perfecto. Ahora, luego del for, fíjate que termina la estructura for, lo que vamos a hacer es ver lo que contiene este objeto estudiante buscado. Puede contener nulo o como puede contener también un valor de la coincidencia. Cuando se encuentra al estudiante, ese estudiante, fíjate que se guarda en estudiante bus. Entonces, si vale null, no se encontró. Entonces vamos a preguntar, vamos a hacer una pequeña pregunta y podemos preguntar estudiante bus, ¿sí? Si es distinto de nulo, o sea que no sea nulo, pues voy a mostrar si eso se encontró. Se encontró al estudiante, dos puntos vamos a poner y vamos a mostrar al estudiante, que sería estudiante bus. ¿Sí? Punto, vamos a poner un punto y vamos a poner toString. Bien, en caso, bueno, si acá es distinto de null, para este camino, para el otro, sería que sería null. Entonces para el otro vamos a abrir un else, vamos a poner un system.openLine, vamos a poner siso, vamos a decir, no se encontró. LU no existe. Ahí está, perfecto. Bien, entonces acá lo único que hacemos es comparar por el LU. En caso que encuentre una coincidencia, ese estudiante que vos analizás, fíjate, ese pasa a esta variable. Se guarda en esta variable que es de tipo estudiante. Bien, ¿qué pasa si nunca lo encuentro? Por ejemplo, me mandan un LU, no sé, un 200 y el 200 nunca está.
Entonces, nunca va a coincidir. Por tanto, la variable estudiante, ¿cuánto va a valer? Null. Cuando termine el for, nunca va a entrar el if. Entonces va a decir, null es distinto de null, falso. Y viene y mostraría esto. No se encontró el estudiante. Vamos a llamar a este método buscar por LU. Vamos al método main y vamos a probarlo. Vamos ahí. Vamos a llamar al gestor. Gestor, control espacio, gestor lista, punto. Y vamos a llamar al buscar. Buscar por LU. En este caso le vamos a mandar un LU cualquiera. Fíjate, le vamos a mandar un 200, por ejemplo, para probar. Y aquí está, no se encontró. ¿Por qué? Porque vos le mandás 200, que es un valor entero, buscar por LU, recibe ese 200, que se llama LUBus, aquí adentro del método, y decimos, crea una variable del tipo estudiante, y aquí recorremos la lista original, lista de estudiantes. Acuérdate que esta lista está aquí, ¿sí? Definida en la clase. Y si encuentra una coincidencia de cada uno de estudiantes de esta lista, en su parte de LU, es igual al LU que me mandaron, que sería 200. Obvio, nunca encuentra una coincidencia con ninguno de los LU que vos tenés aquí. Entonces, obvio que la variable esta siempre vale null. Entonces aquí cuando pregunta, sí, null es distinto de null, falso. Y viene por este camino y muestra esto. Ahora, si vos querés probar la otra forma, vamos a probar, a ver, busquemos al 101. Me tendría que mostrar todos los datos de José. Sí, vamos a guardar. Fíjate que lo estoy pasando en LU, no es necesario pedir por consola. En este caso, fíjate, ahí está, perfecto. Se encontró el estudiante José y te muestra todos los datos de ese estudiante. ¿Estamos bien? Hemos buscado por LU un estudiante. Ahora, vamos a hacer uno parecido a esto para que se den cuenta. En este caso lo hicimos con void. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos mostrando aquí el resultado. ¿O no? Por pantalla sí va a mostrar esto. Ahora, ¿qué tal si hacemos lo mismo, pero vamos a hacer ahora que no sea void, sino que me devuelva todo un estudiante? ¿Sí? Que esto retorne ya. Entonces, que retorne todo un estudiante. Entonces, ya no sería necesario este if. ¿Sí? Sí, sería necesario un LU, estamos bien, buscar por LU y le vamos a poner 2, ¿sí? Para que tenga otro nombre. ¿Sí? Bien, acá recibe un entero. Hacemos lo mismo, creamos una variable auxiliar cuando encuentre la coincidencia que se guarde ese estudiante, todo ese estudiante. Entonces aquí, luego del for, vamos a hacer solamente un return ¿de quién? De la variable estudiante bus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta variable va a contener null si no encuentra ninguna coincidencia con este if, acordate por cada estudiante, o un valor en caso que sí encuentre una coincidencia con el LU que estamos buscando. Por tanto, esta variable, este objeto, este estudiante, tiene el resultado. Sí, puede ser nulo o puede ser un estudiante que tenga valores. Entonces, fíjate que lo que hicimos es sacar solamente el if. Acuérdate que acá está retornando, no está mostrando nada. Por tanto, esto va a retornar todo un estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a copiar este if para que lo vean. Vamos a decir, ¿qué pasa si lo llamo aquí? Vamos a llamar gestor lista, punto, y vamos a llamar al buscar 2, y vamos a poner aquí un LU, vamos a poner el 102. El 102 sí está, creo que es María, ¿sí? Por la lista. Ahí está, vamos a guardar, ejecutar, y fíjate que no hay nada, ¿sí? Se encontró el estudiante, está perfecto, es que es este, el 101. Pero, ¿y esto por qué no funciona? ¿Por qué? Porque este método te está devolviendo todo un estudiante. Aquí lo tenés al estudiante. ¿Estamos bien? Este método, en cambio, te está mostrando ya directamente al estudiante. Dentro de su código, él ya sabe que te está mostrando los datos del estudiante, ¿sí? Por esa línea. Pero este no, este está retornando al estudiante. Por tanto, aquí lo que faltaría es mostrar a ese estudiante. Vos lo que podés hacer es directamente, como esto es un estudiante ya, cuando lo llamas, puedes hacer un CISO y llamar y mostrar del gestor lista, buscar LU2 y le mandas 102, por ejemplo. Y aquí fíjate que te muestra a María. Bien, ¿se entiende eso? Como te está retornando algo este método, cuando vos lo pones solito, aquí en una sola línea, es como estaría volando al aire. Pero si vos lo pones dentro de un sistema, vas a ver el resultado que te está devolviendo. Fíjate ahí, se ve clarito que te está devolviendo un objeto estudiante. ¿Sí? Este método está devolviendo un estudiante. Así como hacían que devuelva un entero, un doble u otra cosa, esto devuelve un estudiante. Bien. Ahora, si quieres agregarle un cartelito, bueno, perfecto, le agregas un cartelito. Bueno, el resultado sería la búsqueda y estos puntos, por ejemplo, más, y ahí puedes agregar un cartelito.
¿sí? La búsqueda es, y bueno, y acá muestran los datos del estudiante. Pero el problema resulta aquí, cuando vos mandás 300, por ejemplo, el estudiante 300 no está. Y de acá te muestra null y queda feo eso. Entonces yo digo, lo que podríamos hacer, como este método te devuelve un estudiante, yo acá me puedo crear una variable que sea de tipo estudiante, ¿sí? Le puedo poner estudiante, estudio, ¿sí? Estudiante, sí, estudiante eres, lo vamos a poner, para que se diferencie. Y llamo al método. Como este método me devuelve un estudiante, ese estudiante que se guarda en esta variable. Y entonces yo voy a hacer el if que tendríamos aquí. Fíjate que el if este estaba adentro, ahora lo voy a sacar afuera. Voy a sacarlo, lo voy a poner aquí en el main. Obvio que aquí pregunta por estudiante bus y acá sería estudiante ere. Bueno, vamos a cambiar por estudiante ere. Estudiante ere es distinto de null, vamos a hacer la pregunta. Si es así, entonces aquí que se muestre estudiante ere. Bien. Y aquí nos encontró SLU. Fíjate la diferencia. Y ahí está. No existe. Bien, perfecto. Sí, porque el 300 no existe. Acá se guarda un null. Null es distinto de null, falso. Y ejecuta esta línea. ¿Viste la diferencia? En este caso, este ya lo hacía automáticamente. En este caso, como el método buscar LU por 2 te devuelve un estudiante, ese estudiante lo tendrías que guardar en algún lado, ¿sí? Y recién y preguntar, che, ¿puede ser nulo o puede contener un valor que no? Si es nulo, hace esto, pero si contiene un valor, vos lo mostrás los datos del estudiante mediante tu string. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si vos mostraría, por ejemplo, si no hubiera este if y vos pones un CISO y pones al estudiante R, que es el resultado de llamar al método buscar LU2 por LU2, si vos lo pones así y le pones punto toString, vamos a probar, por ejemplo el 300, obvio que no existe. Y aquí te va a salir una excepción, null.pointerException. ¿Por qué? Porque esto es nulo. Si es nulo, el método toString no puede, ¿de qué va a mostrar? De un objeto nulo. No se puede, por eso te va a lanzar una excepción. ¿Sí? Por tanto, por eso es lo que hacemos, es preguntamos si el objeto es distinto de nulo, recién que lo muestre. ¿Sí? Entonces el toString funciona perfecto. Pero si es nulo, directamente le muestra un mensaje, no se puede, no existe. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es crear un método para buscar, ya está, crear un método que reciba un LU de un estudiante para eliminarlo, y eso es re sencillo. Sí, vamos a eliminarlo. Sí, vamos a eliminar a un estudiante por el LU. Entonces vamos a la clase gestor, vamos a crear un método public static. ¿Cómo es eliminar? Vamos a poner void, ¿sí? Que él solamente lo elimine, nada más eliminar por LU. Y aquí entre parámetros que reciba un valor entero, que sería el valor de un LU eliminar o LU buscada, ¿sí? LU bus, le puse minúscula, mira. Es lo mismo, ¿sí? Acá dice mayúscula, acá dice minúscula, no hay ningún problema, porque este es de este método. O si quieres le puedes poner LU también, no hay ningún problema. Ahora, hay que eliminar a un estudiante por el LU, ¿sí? Bien, aquí en el eliminar por el LU lo podremos hacer así. Primero, la idea sería buscar en qué posición está, por ejemplo, el LU que yo quiero buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar el 101. ¿En qué posición está ubicada ese estudiante? Que sería, por ejemplo, José. ¿En la posición cuál? Si vemos la lista desde arriba para abajo, esta es la posición 0, esta es la posición 1, 2, 3. La posición 1, ¿qué no? Si quiero buscar al 101. Entonces la idea sería crear un método que busque la posición primero de ese objeto, ¿sí? Estudiante. Entonces yo puedo crearme arriba, vamos a crear un public static que me devuelva una variable, un nombre entero, ¿sí? Vamos a buscar estudiante por LU. Sí, esto me va a retornar un número entero que va a ser la posición, ¿sí? En este caso que reciba un LU bus, ¿sí? LU buscar. Entonces lo que tendría que hacer aquí es primero crear una variable post, le puedo asignar primero un valor de menos 1. Para mí menos 1, ustedes pueden poner el valor que quieran, menos 1 quiere decir que para mí no existe. ¿Por qué? Porque la lista siempre va de 0 en adelante, por tanto pongo menos 1 diciendo que si la posición vale menos 1 no se encontró.
Si la posición es distinta de ese valor, quiere decir que si tiene un valor, o sea, lo encontró en la posición 1, en la posición 2, en la 3, en la 4, depende de dónde lo encuentre. Sí, pero si la posición es menos 1, para mí no lo encontró. Si yo pongo esta variable en menos 1, diciendo que es un índice fuera de la lista, ¿sí? Entonces, ¿estamos bien? En esta variable vamos a guardar la posición. Si nunca lo encuentra, va a tener un valor de menos 1. Entonces vamos a hacer un for each. No, un for. Porque ese for tiene la posición y desde 0, y esa i tiene que ser menor al length, al tamaño de la lista. Entonces acá voy a poner la lista original, que sería lista estudiante.size, que me da el tamaño de la lista. Bien, vamos a ir iterando cada uno de los estudiantes, ¿sí?, que está en la lista, y vamos a preguntar. Así que, si de la lista de estudiantes, punto, obtenemos un estudiante get, mediante el método get, y acá hay que pasarle un índice, que sería la posición i. Sí, el i, acuérdate que primero vale 0 por cada vuelta, luego vale 1, 2, y así va obteniendo cada uno de los estudiantes de la lista. Sí, entonces hasta ahí ya tendrías un estudiante. Pero yo, ¿por qué quiero comparar? Por el LU. Pero si vos comparás ahí, por ejemplo, si es igual al LU bus, ahí te da un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un objeto y este es un valor numérico. Por tanto, de este objeto vos tenés que conseguir get LLU. De esta forma, vos estás comparando este objeto el LU. ¿Con qué variable? Con el LU que te mandaron a buscar. Si eso se cumple, si es verdadero, vamos a decir que en la variable post se guarde ¿qué? La posición de este estudiante. La posición de este estudiante, que está en la lista, mediante el método get que lo traigo, sería la posición i. ¿Sí? Es parecido como hicimos esto, digamos. ¿Sí? Creo que este era más difícil todavía, porque este guardaba un estudiante, digamos. Ahora, ¿sí?, va a guardar la posición solamente de ese estudiante. Y este método tiene que devolver en algún momento un return de la variable post. ¿Sí? Aquí. Ahora, este método devuelve la posición. Puede ser